es preferible darle panito y maná ya procesado, pero a los ministros definitivamente hay que darles grano, porque es para que vayan a preparar la comida para todo el año. Así que cada uno de nosotros, yo he agarrado mi parte, Dios me ha hablado, les quiero contar, cada uno de los siervos que han estado acá, Dios los ha usado y los bendigo en el nombre de Jesús, porque siento como que en algún momento en su misericordia Dios permitió que sembrara algo, una semilla en ellos, y ahora, Dios mío, me han dado una cosecha, no a mí pues, pero yo he agarrado mi fruto, ¿eh? Así que gloria a Dios por eso. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos la llenura de tu Santo Espíritu, un espíritu de revelación para que podamos entender la profundidad del propósito y del plan, del proyecto tuyo, Señor, para nosotros como siervos, y para que le podamos trasladar la claridad a tu pueblo. Muéstranos tus caminos como lo hiciste con Moisés, para que nosotros podamos en el nombre tuyo mostrarle al pueblo tus obras. En el nombre de Jesús, gracias papito lindo, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Le puede dar un aplauso al Rey bendito? No sé si... sí. Bueno, ayer empezamos a platicar de las 7 caídas del justo. Solo déjenme hacer una breve recopilación de algunas cosas que dijimos. No voy a repetir, o quizás sí, no sé, lo que no quisiera era redundar, ¿verdad? Ni sobrevender, ¿verdad? Pero sí quisiera hacer un resumen. Resulta que me basé en que este hombre, a quien todos conocemos como el rey más sabio de todos, escribió este libro y dice: porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Entonces, si usted se recuerda, ayer estuvimos platicando que este rey se recordaba de su papá, y definitivamente, hermanos, aquí entre nos, nosotros le conocimos los pies de barro a nuestros padres biológicos, ¿sí o no? Se los conocimos, hermano, definitivamente se los conocimos. Vivíamos con ellos, nos dimos cuenta de sus errores, llegó una época en que los admirábamos y ellos eran Superman para nosotros, pero cuando ya crecimos como adolescentes, tal vez cometimos el pecado incluso de llegarlos a menospreciar, y cuando ya llegamos a la época de adulto, los llegamos a apreciar, y cuando nos convertimos en padres nosotros, los llegamos a súper apreciar, ¿verdad? Pero desafortunadamente muchas veces ya se habían ido ellos, ¿verdad? Ya no estaban con nosotros. En lo espiritual, esto le pasó a Salomón. Salomón vivió en una casa, hermano, preciosa, en un palacio, pero tenía sus pequeños problemas, esa casa, ¿verdad? Sus pequeños grandes problemas. En primer lugar, su papá tenía 7 mujeres, esposas legales, pero tenía un montón de concubinas. Yo me imagino que las mamás de cada uno de ellos estaban enamorados de David, y él se daba cuenta de lo que sufría su mamá. Yo me imagino que una mujer, aún en ese tiempo en donde el patriarcado prevalecía, yo imagino que una mujer quería tener a su marido solito para ella, ¿verdad? Me imagino yo, ¿verdad? No sé si las hermanas están de acuerdo conmigo que querían compartir con 6 más a su marido. Me imagino que no, ¿verdad? Entonces, y eso lo miraban sus hijos, miraban la competencia que habían entre todos, eso lo miraba este hombre al cual le dieron sabiduría. Entonces, cuando él está hablando de que el justo cae 7 veces, él está recordándose de su papá, porque para él, su papá era un hombre justo, pues cayó 7 veces. Bueno, no digo que haya transgredido solamente 7 veces, él ha de haber, como cualquier hombre, ha de haber pecado muchas veces. La Biblia dice, narra, que fue perfecto únicamente en el asunto de Urías, de la mujer de Urías, en ese no. Pero eso no quiere decir que no haya caído en otras oportunidades, como lo vamos a ver, más o menos como cuando el Señor habla de Job.
El Señor le dice al diablo: ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él, varón recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero cuando nosotros miramos el contexto de la vida real de Job, Job era cardíaco. Job oraba por sus hijos varones, pero no oraba por sus hijas mujeres. Job le dio herencia a sus hijos varones, pero no le dio herencia a sus hijas mujeres. Job era una cajita de sorpresas, con todo respeto hacia Job. Sin embargo, Dios lo miraba como justo, como un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, porque Dios llama las cosas que no son como que fueran. Dios ya lo mira a usted glorificado, y yo a usted no lo miro ni exaltado, ¿verdad? Pero el Señor es misericordioso, ¿verdad? Que gracias a Dios que no es como nosotros, ¿verdad? Y Él sabe lo que está haciendo con nosotros, y la obra que empezó ciertamente la terminará. No importa cuándo, pero la va a terminar, ¿verdad? Bueno, sí importa, a mí me importaría que fuera allá. Bueno, pero volvamos al punto. Entonces este hombre está viéndolo a su papá y sabe sus caídas. Esto es más o menos como las ovejitas suyas. Las ovejitas suyas, las que lo aman, las que lo aman. No estoy hablando de aquellos malandrines que llegan a molestar a las iglesias. No, los que lo aman, los que son sus hijos, ellos se dan cuenta de sus errores. Ellos se dan cuenta cuando usted dice, entonces en el Salmo 185, y ellas son tan lindas, ¿verdad? Que dicen, amén, hermano, amén, ¿verdad? Y cuando alguien está alegando, no, es que no dijo el Salmo, dijo tu edad, o sea, para ir acallando a la gente, ¿verdad? Pero ellos se dan cuenta de los errores de usted, así como usted se da cuenta de mis errores. Pero como usted en su misericordia de Dios me ama, entonces lo sobrelleva y dice, el hermano, es tan chulo el hermano, es tan bonito, ¿verdad? Entonces, este hombre hacía lo mismo. Este hombre amaba a su papá, lo consideraba un hombre justo, pero sabía que había caído. Ahora, este hombre, su propio padre, como le dije en Romanos 4:6, dice, David mismo habló de la dicha, aquel a quien Dios reconoce como justo sin tomarle en cuenta sus hechos. En otras palabras, lo que yo quiero resaltar con esta Biblia, Dios habla hoy, es que David está hablando de él, porque ¿quién puede hablar de la dicha si no es que el que la está sintiendo? Cuán bienaventurado es el hombre a quien tú no le imputas pecado, ¿verdad? Él lo está diciendo de sí mismo, ¿verdad? Y entonces acá Pablo lo explica y dice que él habló de esa dicha, del hombre a quien Dios reconoce como justo. Entonces 7 veces cae el justo, entonces David sabía que él era justo. Ahora, como decíamos ayer, no solo era justo, sino que era un rey. No solo era un rey, era el dulce cantor de Israel, no solo era eso, era un gobernante, era un líder. Y eso viene a convertirse en un prototipo de nosotros, que somos de alguna forma los líderes. No me gusta mucho la palabra líder como se utiliza en el mundo secularizado, pero lo que significa así, nosotros somos los que vamos al frente, nosotros somos las ovejas con campana grandota, que vamos caminando y las ovejas nos siguen a nosotros. Así que nosotros seguramente, aunque no creamos, en algunos momentos hemos caído y nos tenemos que levantar, pero lo que decíamos ayer era que era preferible ver en cuáles son los peligros para que sea una medicina preventiva y no caigamos, pero que si ya caímos, entonces abogado tenemos. En eso habíamos conversado, viéndolo desde otro ángulo, explicándolo de otra manera. Entonces habíamos visto 3 pecados que cometió David, me faltan hablar de 4. La primera sería adorar a la manera humana. Lo que el apóstol Germán estaba mencionando en su discurso, creo yo que es bien importante. Este es uno de los graves conflictos que tenemos, y yo no quiero resaltar más en ello, hermano, pero no puedo dejar de decirlo. Ayer termino de predicar y me manda un amigo que siempre me anda enviando videos, y como decía hermancito, siempre nos están mandando, y ya te diste cuenta de esto, ya se dio cuenta de esto, miren lo que dijo fulano y tal, hermano, y uno termina participando en chismes de Facebook, ¿verdad?
Pero me mandaron una entrevista que le hacen a un salmista famoso, y otra segmentos de una prédica de otro predicador que fue salmista, pero que ahora es un pastor, que pues como no voy a decir nada malo de él, se llama Chuy Olivares, ¿verdad? Entonces entrevistan al otro y el que lo está entrevistando le dice, pero su música usted la podría cantar, alguien la puede cantar incluso a su novia o a alguien. Y él dice, sí, realmente mi música es así. Y entonces ponen al otro, a Chuy, que no le está tirando directamente, pero sí le está tirando directamente, ¿verdad? No sé si me va a entender con eso, solo los llenos me entienden. Aleluya. Y entonces, y digo yo, pero de veras, hay una alabanza a nivel humano. Y recuerde que todo lo que empieza humano sin la guianza de Dios termina satánico. La sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero nosotros queremos la sabiduría que viene del cielo. Entonces ya quedamos que según en el libro de Crónicas, primero, capítulo 15, verso 13, él llevó el arca, la llevó a la manera humana. Ya esto lo explicamos, solamente estoy haciendo un resumen para poder continuar. Solo quiero resaltar, somos los líderes de alabanza, tendríamos nosotros que parar y decir, este himno no, este himno sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Los músicos nos van a poder decir, disculpe, pastor, usted no sabe nada de música, usted es tan desentonado que cuando toca la puerta se desafina, ¿verdad? Pero nosotros somos los líderes. No necesitamos tomar un curso en el Conservatorio Nacional ahí para ser músicos, porque tenemos Espíritu Santo y en base a esa llenura podemos percibir. Fíjese que lo que me pasó con el himno que los hermanos estaban enseñando hoy, cuando yo lo oí, al principio se me puso así, se me paró el poco pelo que tengo, ¿verdad? Y dije, o sea, sí, eso parece rocón, dije yo, ¿verdad? Pero cuando seguí oyendo, me di cuenta que lo que habían cantado, lo que estaban cantando, la letra que estaban poniendo, y conociendo a los muchachos, ¿verdad? Porque también se trata de conocer cuál es su comportamiento, que se sujetan, pero se sentaron a oír todo lo que cantaron en la doctrina. Vivientes. ¿Qué canción habla de vivientes? Ninguno de nosotros hablamos de los vivientes, ¿verdad? De 1 Tesalonicenses 4, 17 y 18. Solo nosotros hablamos de los vivientes. Nadie más habla de los vivientes, perdone, por lo menos yo no los he oído. Para mí es un término casi inédito, que solo la Prat lo puso. Bueno, que aunque parezca imposible, porque parece imposible, hermano, como Elías nos levantará y nos llevará como a Enoc. Eso también esas frases son acuñadas. Entonces yo digo, estos oyeron, estos se sentaron, estos lo pusieron ahí, estos están en el fluir. Entonces yo creo que uno puede normar y decir, no, ese está bien, no, ese no es que me guste o no me guste, sino que por el Espíritu uno diga, denle o no le den, ¿verdad? Incluso hemos tenido que cambiar algunos himnos, pero ya me estoy deteniendo demasiado en esto, pero hemos tenido que cambiar algunos himnos. Digamos, yo ya empecé a cantar otra vez Más allá del sol, pero ya no lo canto como cantaba antes. Yo canto, aunque en esta vida, ayúdeme alguien por favor. No, este es el mariachi, aquí tengo algunos cerca. No, él no canta. ¿Qué se me hizo Gerardo? Gerardo está en la primera fila. El cantante, vení para acá, pero te apuras, hermano, porque tengo que dar tiempo al que viene. ¿Cómo es ese? Aunque en esta vida. ¿Sí te acuerdas? Sí.
que en esta vida Sí tengo riquezas. sí tengo riquezas, Sé que allá en el cielo. sé que allá en el Tengo muchas cielo tengo muchas más. Así lo canto yo ahora. Gracias, hermano. Así lo canto yo ahora. Nada de que, pero y así le voy cambiando a los hermanos, ¿va? Me dicen a veces mis hijos, no, el himno no dice así. Así no dirá el de ellos, pero el mío sí, les digo yo, ¿verdad? Bueno, no nos detengamos ahí. Este es un pecado ministerial. El pecado ministerial es no darse cuenta que la iglesia puede estar cayendo en una alabanza humana porque ni siquiera participamos de la misma y por no estar llenos del Espíritu Santo. Vamos apareciendo ya cuando nos toca predicar. Entonces la cosa, podemos caer en ese pecado. En el caso mío yo tengo la dicha de que el púlpito es una extensión de mi oficina. Entonces yo estoy cantando allá adentro y oyendo las profecías y participando y solito hecho llave y ahí estoy para que nadie me mire pero sí creo que a veces cometemos el error y la gente nos copia. Ya empezaba la palabra es lo importante. No, la palabra no es lo importante. Todo el culto a Dios es lo importante, la ofrenda es importante, la alabanza es importante, la adoración es importante, las profecías son importantes, la predicación es importante. A la hora de las profecías muchos lo ponen como lo más sagrado del culto y es cuando no dejan entrar a la gente al templo, al santuario. ¿Y qué? Y cuando está predicando el pastor, eso ya no es importante. Ahí que entren, que vayan al baño, que salgan, que hagan bulla, que suenen los celulares. Pero a la hora de la profecía, eso sí, porque Dios está hablando. Cuando el pastor está hablando, no está hablando Dios. Entonces tenemos que comprender todo eso. Pero volvamos, ya me detuve demasiado en esto. Y el otro pecado era querer confiar en la fuerza humana, ¿verdad? Y esto es cuando David hace su censo, ¿verdad? Después que David contó el pueblo, él le pesó en su corazón y dijo pues David al Señor: he pecado en gran manera por lo que he hecho, pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Y claro, aquí se levantó, pero esto tuvo consecuencias, mis amados hermanos. Él contó al pueblo. ¿Y qué? ¿Y cuál fue el pecado? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Se recuerdan? Hermano, fue una matanza tremenda. ¿Y cuál fue? ¿Y cómo fue el levantamiento de él? ¿Cómo se levantó él? Con una ofrenda. Tremendo, ¿ah? Digamos, ¿cómo fue el levantamiento de la ofensa anterior? ¿Cuál fue? A ver, écheme una mano para ver si me estoy dando a entender y no hay modo que pase y a saber si voy a llegar al séptimo pecado de David, ¿ah? Porque el séptimo está bien grueso, hermano, y no es el que usted cree. Pero volvamos al punto. ¿Cómo hizo para levantarse del primer pecado, de la alabanza a la manera humana? Consultó la ley, consultó la palabra. Dijo, aquí hay algo raro. No es lógico que nos haya causado muerte. El arca del pacto le causa muerte solo a los malos, le causó muerte a los filisteos, pero nosotros no somos filisteos, somos del pueblo de Dios. ¿Por qué la presencia de Dios nos causó muerte? Aquí hay algo raro. Entonces agarró el libro y se puso, pero qué bruto, pero qué menso. La llevé en un carro nuevo. Y la Biblia decía que los tenía que llevar los coatitas sobre los hombros. Entonces tengo que preparar el sacerdocio. ¿Cómo se levantó de eso? No fue, perdón Señor, si acaso te ofendí, perdón. Nada que si acaso te ofendí. Él fue a la palabra, él encontró la palabra. ¿Cómo nos vamos a levantar de esa situación como líderes, como pastores, como ministros, como siervos de Dios? Consultando la palabra. Consultemos la palabra, ¿cómo es? Mire, consultemos la palabra no para dar un mensaje, solamente consultemos la palabra para ver cómo se lleva el arca. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí dice que no hagamos tal cosa, no lo hagamos. Aquí dice que si hay que hacer tal cosa, hagámosla.
no la entiendo mucho, pero en el camino el Señor me la va a revelar. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia a nivel general en este momento? Y no hay modo que pase, hermano, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace la iglesia, la mayoría de la iglesia en este momento? Por ejemplo, para profetizar las mujeres no se cubren. Y cuando uno les dice que se tienen que cubrir, se ponen a alegar. Pero si en el libro está como es que se hace la cosa, entonces ¿por qué tanto lío? No, pero es que así lo hacen los católicos. Y a mí qué me importa que así lo hagan, si en primer lugar ya ni lo hacen. Pero también los católicos hablan de Dios y hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no hablemos de eso porque ellos también lo hablan. No puede ser que tomemos ese parámetro. El parámetro es el parámetro bíblico. Ok, ¿cómo hizo acá para cesar? Había caído en que él, padre, mírenme, soy tremendo, miren qué iglesiota la que me dio el Señor. Miren qué misionotota la que tenemos. Perdóneme, hermano, pues si esto no es, sinceramente, esto no es de nosotros. Mire, uno de los hombres más poderosos en el evangelio que yo he conocido personalmente era mi pastor, el doctor Antonio Ríos Paredes. Se murió en 1998 y la iglesia sigue caminando y ya ni se detiene ni para predicar. O sea que no depende de nosotros, por muy connotados que hayamos sido o que haya sido fulano, sutano y mengano, es el Señor. Nosotros no somos el producto de un ministerio de terrenal, somos el producto del sufrimiento del siervo fiel que escribe Isaías capítulo 53. Entonces, si Dios nos dio bastante, hermanos, gloria a Dios. Y si Dios no te dio bastante, ¿por qué te vas a deprimir? Mira, hemos tenido como 2 o 3 profecías y ministraciones que vienen de parte de Dios, en donde los ministros han estado ministrando y animando a la gente que se siente mal porque no tiene mucho. Pero yo digo, está bien, yo comprendo eso y yo estuve en un periodo en donde yo me preguntaba por qué no llegaba nadie a la iglesia que yo estaba pastoreando. Tenía un discipulado que no pasaba de 20 personas, creo yo. Y todos los demás discipuladores hasta iglesia estaban haciendo. Unos decían, hermano, nosotros ya no lo podemos hacer en casa, vamos a pedir permiso para alquilar un local. Y yo decía, ¿y este cómo hace? ¿Y sabe qué? Que había unos mensajes que yo predicaba, que yo predicaba y decía, este mensaje es como para predicárselo a 10,000. Solo tengo 20 aquí enfrente, qué desventura. Pero Dios sabe por qué lo hace así. Dios sabe por qué lo hace así. Es el jefe. Entonces, mira, ni te sientas minúsculo porque no te llega la gente a los cultos de entre semana, ni te sientas superior a todos porque el domingo se medio te llena la iglesia, este es el pueblo, aleluya. Y ahí es donde se prepara la gente, este sí es el mensaje poderoso que va a dar. Lo recibió el lunes y lo está cocinando toda la semana para poderlo dar el domingo. ¿Y no será que Dios te lo dio el lunes para que lo dieras el lunes? ¿Qué tal que Jonás dice, no, este mensaje que tengo es poderoso, pero se lo voy a trasladar al pueblo dentro de 100 años, ya cuando me vaya a morir? No, destruyen Nínive. Entonces, hermano, perdón, pero yo creo que no depende de la cantidad de ovejas, sino, como decía mi hermano, de la llenura. Si tú estás lleno, no hay problema, le predicas solo a Sergio Pablo. Y todos los Sergios parece son varones así, bien inteligentes parece, ¿verdad? Dale un aplauso al Rey bendito, aleluya. Muy bien, ese fue el pecado. ¿Cómo se frenó el pecado? ¿Cómo se corrigió el pecado? O una ofrenda. ¿Cómo fue la ofrenda? Llegó a la era de Hernán Jebuseo y entonces le dijo, llévate, no, aquí está el campo. No voy a ofrecer un culto a Dios que no me cueste nada, pero también voy a pagar el precio que es justo. Tampoco me vas a estafar. ¿Cuánto cuesta esto? Tanto, aquí está. Wow, el justo precio. Entonces él dio una ofrenda y ese fue un levantamiento. Entonces, primer levantamiento, miren, ayer que estaba predicando, creo que era Samuelito, digo, ay, Dios mío, esto, qué
pero mejor no se lo digo porque yo siempre he creído que los que se van en el arrebatamiento diezman. Eso es lo que yo siempre he creído. Y tengo versículos bíblicos que los he compartido. La parábola de Lucas, de la moneda perdida, ya se lo he explicado muchas veces. Pero ayer que aquel estaba predicando, dice el pasaje de Isaías. ¿Cuál era el Isaías? ¿Quiénes son estos que vuelan ¿quiénes son estos que vuelan como nubes, como palomas a sus ventanas? Entonces fui a buscar la palabra ventanas y aparece en Malaquías, vuelan a sus ventanas porque ya las abrieron. ¿Y cómo las abrieron? Con Malaquías 3:10. Entonces pueden volar a sus ventanas. Si no, en el arrebatamiento volarían a sus ventanas y están cerradas. Entonces aquí no es la cosa, es allá abajo. No, tampoco. Pero no es arrebatamiento. Bueno, eso no es el tema, pero cuando lo vi dije, wow, esto es impresionante, esto hay que enseñarlo. Y no para sacarle la plata a la gente, hermano. Ese no es el propósito. Es un principio, es un principio. Bueno, entonces aquí está, ¿verdad? Y no hay modo que pase al otro. No ocupar su lugar. Ese fue otro pecado que hablamos. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab. O sea, andamos, yo no. Yo aquí estoy bien. Y con él a sus siervos y a todo Israel. Hermano, mandó a la guerra a todos y él se quedó. Perdónenme, pero eso es una irresponsabilidad. Y ya lo dije ayer, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con que en la época de mayor batalla la gente, los ministros se vayan de vacaciones. Me voy de vacaciones porque está muy duro el ambiente, muy fuerte el ambiente para la Navidad, así que yo mejor me voy a San Andrés. Perdóneme, pero eso es cuando nosotros tenemos que salir a la batalla, así es cuando se están enfrentando los que están llenos de confusión, se tienen que enfrentar con los que están llenos del Espíritu Santo, hermano, como lo hemos aprendido hoy. Pero si le sacamos, ustedes tienen un dicho aquí que dice, no le saques, algo así, ¿verdad? Así es como yo he oído, pues, ¿verdad? Yo solo quisiera añadir aquí un ejemplo más de las consecuencias que tiene el no tomar su lugar. Y eso está en el libro de los Jueces. Le tocaba a Gedeón juzgar a Israel. Y el pueblo les dijo, sé tú nuestro rey. Entonces Gedeón tenía que hacer algo ahí, hermano. Gedeón les hubiera podido decir, ¿saben qué? Este no es el tiempo de los reyes. Pero sí los voy a gobernar. Los voy a gobernar como un juez. ¿Ok? Yo me voy a hacer cargo. Pero ¿qué fue lo que les dijo? Parecería muy espiritual lo que les dijo. Yo no los voy a juzgar. Yo no los voy a gobernar. Yo no voy a reinar sobre ustedes. Que reine Jehová. Parecería pero muy espiritual. Pero lo que estaba haciendo él es evadiendo una responsabilidad que le correspondía a él. Nosotros no podemos evadir responsabilidades porque entonces estamos pecando. Es un pecado ministerial. ¿Y qué le pasó? Solo deme no sé cuánto y por aquí hizo un su efod y dice la Biblia que toda la Israel y su casa primero se prostituyeron detrás del efod que había hecho Gedeón. Entonces cuando te toca, te toca. Lo que te toca hacer hay que hacerlo. Te dijeron que tienes que predicar. Te delegamos para hacerlo. No me vengas, no hermano, fíjese que yo no puedo, pero está bien que sea sincero, pero por lo menos deberías decir, mire, ore porque me siento en pecado y levánteme para poder ir a hablarle ahí a los hermanos, ¿verdad? Algo, pero no hacerlo de otra manera. Tenemos que enfrentar nuestra responsabilidad. Estos fueron los 3 pecados que vimos ayer. Y no sé cuánto tiempo llevo para media hora para hacer la rememoración, hermano. Y entonces ahora el adulterio. Adulterio.
Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 4. David, y esto fue consecuencia de no haber asumido tu responsabilidad. Y todavía no está arreglada, esa consecuencia no está arreglada. Pero recuerden que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Entonces David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él durmió con ella, y después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Obvio que aquí podemos estar hablando de adulterio físico. Obvio, muy obvio. Pero por favor notemos una cosa, hermano, que muchos de ustedes estarán diciendo: yo ahí sí paso, hermano, porque yo ni volteo a ver a otra que no sea mi mujer. Lo felicito. Pero sí puede estar viendo otra iglesia que no es la suya. Porque de alguna manera, y óigame con oído circuncidado lo que le voy a decir, porque el esposo es Cristo, pero de alguna manera nosotros nos casan con la iglesia. Somos el enlace del esposo con la esposa. Somos, ¿cómo le llaman a esos? Casamenteros, no sé, chaperones, no sé cómo, pero somos los que los estamos uniendo. Entonces, un día en la iglesia donde estamos no nos gusta. Es que hay mucho problema, hermano. Pero viera que me invitaron a hacer una gira, hermano, por todo México, fíjese. Y ahí van, pues. Y les gusta más estar afuera que estar en la iglesia donde Dios los puso. Cuando regresan hasta les dan, hasta darle a la pobre iglesia, a la pobre esposa, ¿verdad? Sí, que allá sí me ponen atención, en cambio aquí no. Allá sí fluye, en cambio aquí no. Pero entonces, hermano, ahí hay algo raro. Yo digo que ahí hay algo raro. Tú debes de apreciar lo que Dios te dio. El que es fiel en lo poco, lo pone sobre lo mucho. Y hay un versículo de ese contexto que dice: el que es fiel en lo muy poco, no en lo poco, lo ponen sobre lo mucho. Entonces, el adulterio que yo estoy viendo acá debería de ser un pecado ampliamente tratado, y no solamente de índole sexual, aunque desde luego ese es el primario. Pero puede ser el hecho de andar con otras doctrinas. Este es un tiempo de adulterio, hermano, que la da pena. Con libros, con internet, que no te encuentren espigando en otro campo. ¿Por qué las ovejas terminan hablando incluso de una manera distinta a la nuestra? Porque muchos hermanos no se nutren de lo que se deberían de nutrir, sino que vieron que hay una iglesiota grandota por allá y quieren seguir, como eso es lo que andan buscando, el crecimiento a la manera humana, se van en pos de eso, ¿verdad? A ver cómo hacemos. Estos dicen que G12, pero en la misión no lo aceptan, pero lo voy a hacer a escondidas, o lo voy a como medio ocultar, a solapar, a camuflajear, para que nadie se dé cuenta. No le voy a poner encuentros, sino que le voy a poner Beteles o Penieles o Jericós. No, eso no, ¿verdad? O de alguna manera le voy a poner, pero voy a seguir aquella estrategia. Entonces, perdóneme, pero eso es un adulterio, porque está allá o está acá. Yo pienso que la fidelidad, que también ya nos hablaron de la fidelidad anoche cuando hablamos del libro de los fieles, que está excelente también, ¿verdad? El libro de los fieles es el libro de las memorias. Yo le llamaría, a Samuelito le llamaría a ese libro el libro de los arrebatados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, efectivamente los fieles son los que se van y los que regresan, ¿verdad? Pero tienen que estar anotados ahí todos los fieles. Entonces, fiel es una persona que no es fiel solamente a Dios, basándonos en el principio que dice: ¿cómo puedes tú decir que amas al que no ves si no amas al que sí ves? El principio es: ¿cómo puedes tú decir que haces algo con el invisible si no lo haces con el visible? Entonces, ¿cómo puedes decir que te sujetas al invisible si no te sujetas al visible? ¿Cómo puedes decir que eres fiel al invisible si no eres fiel con el que te pusieron de cobertura?
Y no estoy peleando por mí aquí, hermano. Estoy hablando de un... ese no es mi espíritu. Mi espíritu no es un espíritu de control y que a mí me tengan que venir a pedir permiso para todo. Hermano, de veras, me mantengo suficientemente ocupado como para estarle diciendo, sí, está bueno, está bueno, está bueno. No es eso lo que busco, no es eso lo que pretendo. Pretendo que nosotros cumplamos un principio de fidelidad, fidelidad. Porque el que no es fiel comete adulterio. Denle un aplauso al Rey bendito y le voy a decir otra cosa más. El que no provee para los suyos es peor que un infiel. Entonces es un adúltero. Es un infiel. Pero proveer, ¿qué se provee? ¿Qué cosas se pueden proveer? No estamos hablando solamente de cuestiones monetarias, pero se pueden proveer otras cuestiones, doctrina, la llenura, el estar atento. Es como un ama de casa, hermano. Solo una hermana me apoya en este asunto, pero no importa. No somos, pero es que mire, las amas de casa yo creo que les ha de costar un poquito en el sentido para proveerle a los suyos, porque están pensando que tienen que tener un libro de recetas solo para hablar de comida. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué les voy a hacer de desayuno? ¿Qué les voy a hacer de almuerzo? ¿Qué les voy a hacer de cena? ¿Cómo planifican ustedes, hermanas, que todavía están en esa? Porque algunas ya sobresalieron tanto en el ministerio que ya no se ocupan de la cocina ni de la casa, pero ustedes que todavía les toca, ¿cómo hacen? A ver, cuéntenme. Una hermana que me haga favor. ¿No? ¿Nadie? Espérate, es que me vas a ayudar a predicar. A ver, te voy a poner aquí para que no haga feedback. Desde muy temprano o un día antes ya tenemos, ahora sí que, pues lo que vamos. Eso es lo que dice Proverbios 31, que reparte las porciones de noche. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ya desde muy temprano o desde un día antes, pues ahora sí que pensamos que es lo que vamos a preparar el día siguiente. Ya tenemos, de hecho, incluso lo que se va a hacer para el desayuno, para la comida o para la cena también. Y para las refacciones le decimos nosotros, pero ustedes no le dicen refacciones, ¿verdad? Le dicen... Por ejemplo, mi esposo antes de que salga a trabajar ya le tengo su lonche para que ya... ¿sí? Aleluya. Ahí deberíamos de aplaudir todos los hombres, ¿verdad? Hermano Sergio, ¿y eso qué tiene que ver? A mí no me venga a hablar de eso. Cálmese, tranquilo, no se llene de ira, por favor. Tranquilo, llénese del Espíritu Santo. Mire, le voy a decir algo. Nosotros así deberíamos de ser. En la noche preparar la comida de toda la gente. Y ahí tener preparado, aunque no se la prediquemos el día siguiente, porque no sabemos cuándo nos va a tocar predicar. Pero deberíamos de estar preparando nuestro espíritu y deberíamos estar preparándonos en la palabra, estudiando. Qué bueno, qué tremendo, aquí esto es lo que viene. Entonces estamos sustentando, entonces no somos infieles. Porque si no lo hacemos, a última hora le vamos a dar copy-paste a algo. Copy-paste. A mí me dicen algunos hermanos, y por favor no se va a molestar nadie conmigo, porque yo sé que debemos de compartir entre todos, pero a mí me dicen algunos hermanos, a ver, vamos a ordeñar su computadora. No, si no es vaca. Vamos a sacar todos los estudios. No, yo entiendo que puede servirnos de parámetro, sobre todo para la gente que es diligente, agarrar un mensaje y decir, le voy a sacar el jugo, le voy a sacar astillas a este mensaje, ¿verdad? Pero hay gente que solo le hace copy-paste, hermano, y así se lo dispara. Hasta con las anécdotas, y si hay algún chiste, hasta el chiste se piratea. Ese mensaje no fue hecho en el cielo, sino que fue made in China. Hasta los errores, hermano, se dejan. Yo no digo que no se lea, entienda y aprenda de lo que nos... Porque si no, ¿para qué nos sentamos a oír a otros? Y aquí
Los mensajes que he oído, ya tengo mis anotaciones y los voy a ir a estudiar también para ver qué herejías dije. No, esa no. No es esa. Lo voy a ir, porque necesito ir y fluir en eso, porque yo sí creo que los que se pararon aquí, se han estado parando, vienen de parte de Dios. Entonces, no son ellos los que se lo imaginaron o fue una fumada que se echaron, es Dios se los dio. Entonces, si Dios se los dio y los utilizó a ellos, yo tengo que respetar eso y decir, aquí voy a agarrar esto, aquí voy a agarrar esto, aquí voy a agarrar esto. Entonces, a la infidelidad, yo te animo a que te enamores de lo que Dios te ha dado. Seas fiel en eso, de tu esposa, de tus hijos, de la iglesia, de la congregación que te tocó, de las ovejitas que te tocaron. Que no le andes anhelando una oveja a otra congregación. Sé cómo toca la batería, como ese saxofón. Padre, en el nombre de Jesús, que lo maltraten en aquella iglesia y que se venga para acá, Señor, porque necesito un saxofonista. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Por qué no agarras a un muchachito y le pagas clases para que vaya y aprenda? Y sabe, hermano, es que he hecho eso y se lo han llevado otros. Síguelo haciendo, está sembrando para el reino. El otro está actuando sin ética, pero tú síguelo haciendo. Nosotros tenemos una escuela allá que se llama EMI. Creo que el director anda por ahí, ¿no? Pues sí, va. Entonces, ahí tenemos gente que no es de la iglesia, de la congregación nuestra. Y algunos que ni siquiera son de la misión. Y algunos, porque a mí se me ocurrió un día que estaba pensando en mi esposa, dije yo, voy a hacer una beca que se llame Beca María Leticia Garzar. Y esa va a ser para el EMI. Entonces yo voy a pagar lo de ellos. No yo, sino que ella. Ella pues, pero y de ellos gente que no es de la nuestra, porque mi propósito no es vamos a tener la alabanza más poderosísima de todo el universo. No, es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo. Y Dios nos bendice. Entre paréntesis, eso es una de las cosas que yo miro mal, incluso de grupos musicales itinerantes, que andan de iglesia en iglesia y miran a un trompetista y dice, ¿te querés venir con nosotros a Francia? Hermano, ¿quién no va a querer ir a Francia? Bueno, en este momento no muchos, pero ¿quién no va a querer ir a Italia, por ejemplo? Y le dice, ¿y qué tengo que hacer? Mira, nosotros te pagamos el boleto, te damos de comer solo 2 veces al día, una vas a pagar vos, así como aquí. Qué malo está esto, ¿verdad? No, pero está muy bueno, por cierto, aquí, hermano. A mí me ha gustado mucho. Perdón, Señor Jesús, se me salen unas cosas que no debería. Y el patojo dice, yo sí me voy. ¿Y quién no quiere ir a conocer Italia? Pues vamos a España, vamos a Australia. Hermano, ¿cuándo van a ir a Australia? Y usted me lleva, así te venís y tocas con, gloria a Dios. Ni permiso le piden al pastor. ¿Y qué cree que les va a decir el pastor? ¿Qué cree que yo le diría? Si yo no se lo estoy dando, ¿cómo se lo voy a quitar? No podría, pero me parece una falta de ética que haya gente que ande buscando así, porque eso es lo que dice Isaías capítulo 1, se apoyan en hijos ajenos. Y dice que esa es una costumbre de filisteos. Mi pueblo tiene costumbre de filisteos, se apoyan en hijos ajenos. Entonces, mire, hagámoslo de esta manera, seamos fieles. Bueno, pero continuemos porque sí quisiera platicar, aunque ahí hay que sacar muchas astillas de esta parte del adulterio, muchísimas, porque tiene que haber una fidelidad. Miremos otra, abuso de autoridad le puse yo a esto, pero creo que va más allá del abuso de la autoridad. Pero antes de mencionarle el versículo, quiero decirle que cada uno de nosotros tenemos autoridad. En nuestra casa, en nuestra iglesia,
Y, y tenemos el terrible peligro y tentación, mis estimados hermanos, de querer gobernar todo y que nada se haga sin nuestro control y sin nuestro beneplácito. Y a veces hacemos abuso de autoridad. Y hermano, hay gente, muchísima gente que ni siquiera trabaja con sueldo dentro de la iglesia, porque tienen convicción de que es un privilegio para ellos servirle al Señor. Y yo he oído de hermanos que se aprovechan de eso y mandan a pintar su casa con esas personas. ¿Cómo hacer eso? Eso no puede ser. Si quiere pintar su casa, que la pinte él y su mujer y sus hijos. Y si tiene dinero, que le paguen a un pintor. Y si el pintor es un hermano, extraordinario. Pero ¿cómo va a agarrar usted a los, no usted, pues, esa persona, a los servidores, y les va a decir, vengan, mire, ustedes son fulanos, están venganos, un privilegio del Señor les tengo, va a ustedes. Van a ir a mi casa a hacerme la limpieza. Me van a hacer el almuerzo, la cena, y el esposo de ustedes me pintan la casa por fuera. Perdónenme, pero yo creo que ese es un abuso de autoridad. Que nosotros, eso es para ponerle un ejemplo, pero hay muchos más ejemplos, porque a veces, hermano, como aquí son pastores, sabemos, y uno que otro colado, pero no hay ni un colado, no hay, ninguno se va a sentir ofendido, ¿eh? Pero si no sería un abuso de autoridad, ¿eh? Pero no, pero ¿sabe qué? A veces nosotros nos sentimos la familia real en la iglesia, hermano. La familia, hasta cuando llega a la iglesia, ¡pum! Y yo entiendo que tenemos algunas cosas, pues algunas prerrogativas que no tiene la demás gente, pero la misma Biblia dice doble honor al que gobierna y predica. Sí, amén, está bien, perfecto, eso está bien, pero eso no quiere decir que nosotros seamos dueños y que esta sea nuestra finca. No es nuestra finca, no es, hermano, nosotros hablamos, no nosotros, pero la población habla de los gobernantes que manejan las naciones como que fuera su propia finca. Y dicen, ¿cómo están haciendo eso? ¿Cómo? Y a veces nosotros lo hacemos en la iglesia. Cardíaco eso, hermano. Aún en el manejo de los recursos económicos. No podemos tener un abuso de autoridad. Bueno, pero entonces miremos esto. Eso es una caída. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. Ahora, ¿qué era lo que pretendía el rey aquí? Sí, endosarle su muchachito. Ahorita él llega a su casa, tiene tanto tiempo de estar fuera, que le voy a enviar comida para que tenga su banquete y ahí se regocije con su mujer y toda la cosa. Y entonces, bueno, y cuando él ya se vaya y ya regrese, ella le manda un WhatsApp, estoy embarazada. Y entonces todo el pueblo se da cuenta que él vino, se llegó a ella y no me echan el muerto a mí, mejor dicho, el nacido a mí, ¿verdad? No me lo echan a mí. Entonces, qué abuso de autoridad, hermano. Qué abuso. Y el otro hombre, un hombre íntegro, no, yo no me voy a meter a mi casa, entre paréntesis, íntegro en ese sentido, pero también cuando uno lo mira desde el punto de vista matrimonial, un poquito irresponsable. Porque dice que él tenía a su esposa, dice que la tenía entre sus hijos, es decir, que la trataba como sus hijos, era una hija más. Así le dice la parábola del profeta, que la tenía como que fuera su hija. Y entre paréntesis, hermano pastor, su esposa, aunque usted le diga mija o hija, usted no la puede tratar toda la vida. Su esposa necesita que la traten como mujer. Aunque usted le diga mama o mamita, también necesita oír que le digan mamacita.
Amén. Pero esa es otra cosa, a veces es un problema ya de índole matrimonial, que él no estaba actuando bien. Él vino de la guerra y ni siquiera entra a darle su besito, hermano. Eso está mal, creo yo. Yo no quiero ponerlo en aprietos a usted preguntándole qué es lo primero que usted hace cuando regresa de viaje, pero yo me imagino que se estuvo un mes fuera predicando en la gira esa que le dije, ¿ah? Ay, chacatay. Y entonces cuando regresa, ¿qué? Sí. Hasta se pone de acuerdo con ella. Mira, mi hija, como los patojitos también quieren estar conmigo, entonces voy a regresar un día antes y nos desaparecemos los dos. Y ya después los dos les decimos a los patojos un poquito más y me veréis, y ya regresamos los dos. Como Moisés y Aarón nos presentamos ante los ancianos. Pero este no lo hizo. Pero el punto que estoy tratando es: David cometió un grave pecado, abuso de autoridad. No solo le había quitado a la mujer, ahora le quería endosar su propio hijo. Y eso yo lo tipifico como un abuso de autoridad que muchas veces se da en muchas iglesias. Es pastores que están caídos, que son justos, pero que necesitan levantarse, porque el último levantamiento es el de nos vamos. Amén. En la séptima le ayudará Jehová. Como que dice en la séptima, se lo va a llevar Dios. Se lo va a llevar Dios. Pero tenemos que habernos levantado. Ok. Ahora dice, el problema, entre paréntesis, es el anterior a este. Es literal, un adulterio. Hermano, yo creo que hay una forma de tratar eso. Creo que hay una forma de tratar. No para ser alcahuete de nadie, pero sí debemos de restaurar a la gente. Porque hay ministros que tenían un don de Dios, hermano. Tienen un don de Dios, y como esos son irrevocables junto con el llamamiento, entonces se está desperdiciando por un pecado. Deberíamos de restaurar. Yo me recuerdo de hermanos que qué bendición fueron. Tal vez uno de los que más recuerdo es Jimmy Swaggart. Y cuando se le dio la espalda, su iglesia cabían 5,000 personas. Tenían que tener servicio de buses en parqueos cercanos porque se saturaba todos los domingos. Ahora, si mucho, llegan 500 personas. Claro que él está bien económicamente y todo. Su hijo se levantó como un gran guerrero, pero a él creo yo que no se le restauró, solo se le disciplinó. Que la disciplina es el primer paso a la restauración, pero debe haber un proceso. Sigamos acá. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy? Híjole. Bueno, 53, 52, me quedan 5 minutos. Ya vamos a finalizar. El asesinato. En la carta había escrito: poned a Urías al frente de la batalla. ¿Cuántos pecados llevo contados? Entonces voy a apurarme para decirle el último, así rapidito. En la carta había escrito: poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él para que sea herido y muera. Eso era con un propósito específico, y la forma de levantarse de ahí fue por medio de un profeta. El profeta tuvo que intervenir al final de cuentas, y él se arrepintió, escribió el salmo que usted sabe, y lloró y todo lo que usted ya sabe. Pero él aquí cometió un asesinato, y con el asesinato cometió un genocidio. Yo sé que ustedes no son asesinos, pues, que nunca, la mayoría, pues, tal vez algunos, 2, 3, atropellaron un perro un día, entonces no tienen las manos llenas de sangre, pero tienen las llantas llenas de sangre, ¿verdad? Pero no las llantas de acá, sino que pero por favor, entiéndame que no estoy hablando de un asesinato literal.
Pero, hermano, a veces se asesinan ovejas desde el púlpito. ¿Cuánta gente a veces se queja con uno, hermano? Hermano, es que viera que el pastor hasta de nombre dijo desde el púlpito tal y tal y tal y tal cosa. Yo ya no quiero volver ahí, hermano. Yo, por favor, no me mande ahí otra vez. Porque uno tratando de, no, hermana, pero tal vez hay una confusión. No, hermano, ¿cómo va a ser eso que desde el púlpito se llame a una pareja que pecó para que le pidan perdón a toda la congregación? ¿Cómo? Eso es asesinar a esas ovejas. Eso es matarlos. Eso no debe de ser. Esas personas hay que tomarlas aparte, llevarlas, restaurarlas y decirle a la iglesia, ninguno tiene derecho a estar preguntando por qué ellos están sentados. Cuando empiezan a fastidiar, ay, ¿por qué sentaron a fulano? ¿Y por qué? Porque la iglesia, hermano, es que es el morbo que hay. Ese morbo humano que cuando pasan en una carretera y hay un accidente, se paran todos a supervisar. Le sacaron los sesos y las tripas también. Y no dejan que pasen los cuerpos de socorro porque se vuelve un tapón ahí, hermano, que nadie puede circular. Esto es un morbo que en el corazón de los hombres. Entonces ese morbo debe de sacarlo la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué le importa que por qué tiene un mes de no predicar fulano de tal? ¿Qué le importa? Si no es el pastor. Entonces, uno puede asesinar desde el púlpito con acciones específicas, mencionando a una persona de la congregación, fulano de tal, ese lo entrego a Satanás, porque no me saludó. No y no. Nosotros tenemos poder. Mire, hermano, mientras más connotación tenemos y más aceptación tenemos, más poder tenemos. Debemos de limitarnos nosotros mismos y limitar a los que nos rodean, familia y amigos, porque los amigos o la familia pueden convertirse en el instrumento para matar a otros. Y así no se vale, hermano, así no se vale. Mire, yo anduve mucho tiempo cerca de mi apóstol y yo me recuerdo bien de que había gente que mataba. Y algunos decían, los que andan con el hermano Otto, y decía, yo me agacho, decía, yo no hago eso. Pero sí me di cuenta que había muchas personas que actuaban mal. Entonces, amigos, gente que le rodea a uno, como lo hacen con el presidente de la nación, que le rodean y dicen, no, aquí todo marcha re bien. Los que están alegando son los de la oposición, pero el pueblo está feliz con usted. Sí, dice el mudo, ¿verdad? Allá en Guatemala, pues. Sí, así se lo tiene. Dice el de Guatemala, dice que no hay violencia, que hay disminuido, que ya no, antes de que él entrara habían no sé cuántos 35 asesinatos y ahora solo hay 34.95 diarios, y entonces y trata de justificar lo injustificable. No seamos así, porque nosotros no somos llamados a ser gobernantes de esa forma, sino esclavos de Cristo. No asesinemos a las ovejas, porque nos las van a cobrar, porque no son nuestras. Cuando a Jacob se le perdía una oveja, él la tenía que pagar, y hermano, cuando se la llevaba el lobo, ahora imagínense, si él la hubiera matado para comérsela, le hubiera ido feo, y Dios no nos va a tolerar eso a nosotros. Entonces tengamos cuidado con las ovejitas, que Dios, y levantémonos, ¿verdad? 7 veces cae el justo. O sea, no lo tome, qué duro ese mensaje, hermano, no, así no me gusta, muy duro. No, perdón, yo lo que estoy solamente es corriendo el velo y diciéndole, mire, estas son las cosas que están sucediendo. A veces estamos enseñando. A mí me gusta enseñar y que la gente participe, porque creo que el Señor así enseñó. ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy?
Entonces fulano, entonces a mí me gusta darle participación a la gente y veo que otras personas lo hacen, pero matan al que se equivoca. Por ejemplo, ¿qué dice usted de tal verdad? Entonces alguien se atreve dentro de la iglesia, que tal y tal cosa, pero si serás, pero que, y lo empieza a avergonzar, hermano, y todos los demás, sí pues, ese es aquí, ese, y cuando termina el culto, nunca se quitó ese estigma, nunca. Y no hay que hacer eso, no mate. Bueno, y por último, para ya finalizar, cerrar el mensaje y poder continuar con otra serie de cosas tan lindas que el Señor nos ha estado dando entre todos, no corrigió a sus hijos. Ese es el séptimo pecado. No corrigió a sus hijos. Ahora, usted sabe que Elí no corrigió a sus hijos. Usted sabe que Samuel, sus hijos se le desviaron, pero él sí los corrigió. Pero como estamos hablando, perdón, yo no quiero hablarle de sus hijos biológicos. Porque ustedes no solo tienen hijos biológicos, pero también, igual que en el anterior ejemplo, lo abarcan. Debemos de ver, y la misma Biblia lo dice, ¿verdad?, que nuestros hijos tendrían que ser por lo menos creyentes, aunque no sean siervos, amigos, discípulos, aunque no sean eso, deberían ser por lo menos creyentes. Pero bueno, pero vamos a que usted tiene otros hijos que son hijos espirituales. Y mire el problema de David. Le voy a leer 3 versículos y ya cierro. Solo voy a decir un par de cosas más. Mire esto. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Ahorita voy. Segundo libro de Samuel 13:39. Y el rey David ansiaba ir donde estaba Absalón, pues con respecto a Amnón, que había muerto, ya se había consolado. Primer libro de Reyes 1:6. Su padre nunca lo había contrariado preguntándole por qué has hecho esto. Era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Ok, 3 ejemplos le puse. El primero fue Amnón. ¿Qué hizo Amnón? Violó a Tamar. ¿Qué hizo David? Se enojó mucho. Eso fue todo lo que hizo. Ay, qué vil la que me derramó esta oveja. Pero no hizo nada. ¿Y sabe qué hizo Absalón? Absalón le dijo a su hermana Tamar, tu hermano te violó. Tranquila, hermana mía, tranquila. Quédate en mi casa. Ahí vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Qué era lo que estaba esperando Absalón? Justicia. ¿Sabe cuántos años esperó justicia? 2 años. 2 años parece que fueron. 2 años. Se quedó esperando. Y a los 2 años, cuando vio que no le hicieron justicia, dijo, voy a hacer una fiesta. Voy a hacer una fiesta. Pero se pasó 2 años esperando justicia. Hermanos, la justicia debe ser aplicada pronta dentro de la iglesia. Es un pecado cuando uno lo deja pasar. Y hermanos, que es incómodo, porque a nosotros nos toca hacer eso, entonces hay que hacer justicia. Hermano Sergio, es que estoy muy ocupado. Pon delegados y que los delegados hagan justicia. A mí me tocó hacer justicia delegado de parte de mi apóstol. Así que yo llegaba y decía, el que es mandado no es culpado. Y sacaba el hacha. Ahora yo tengo mis delegados. Bueno, para México será Abraham, pero tengo delegados. Tengo delegados. En la iglesia tengo delegados porque, hermano, yo no puedo poner todo el día a impartir justicia y a usted le toca tal cosa, porque Jetro dio un consejo que venía de parte del corazón de Dios, que si se sentaba a hacer eso, iba a desfallecer él y toda la congregación. Entonces, pero el punto es que debemos de proveer justicia a la iglesia, a los hijos. Aquel hizo tal cosa, aquel estafó al hermano fulano de tal, hay que ver qué es lo que se va a hacer. Hay que ver que, hermano, porque si no eso lo que causa es violencia.
Mire, que cómo me dio tristeza a mí oír a la fiscal general de la Nación allá en mi país. La fiscal es la que maneja el Ministerio Público, ¿ah? Hermano, decir que ahorita que ella entró había 1.200.000 casos pendientes. 1.200.000 casos en una población que tiene 14 millones de habitantes. Que, hermano, me dolió mi corazón cuando oí y ella dijo, esto lo vamos a tener que hacer, tal vez lo vamos a lograr sacar adelante, poner al día todos estos casos en 3 años. Pero mientras tanto hay gente que está presa. Algunos. Entonces, ¿qué hace la gente? Violencia. ¿Qué es lo que hace la gente? No les hicieron justicia y saben que había. Entonces lo que agarran a un ladrón y le meten una sopapeada, decimos nosotros allá, lo linchan, después le echan gasolina y lo queman. Y tal vez no era él el culpable. Así pasó con una muchachita que era estudiante de no sé qué cosas y alguien gritó que ella era extorsionista y la agarraron y ya la iban a quemar y todavía la rescató los soldados o el ejército, no sé quién fue el que la rescató, el Señor la rescató, hermano, porque ya la iban a matar y después se descubrió que no era ella. Pero eso es allá en las esferas físicas, ¿verdad? De los estados nuestros en donde nosotros vivimos. Pero en la iglesia, ¿qué pasó con este hombre? 2 años esperando. Vamos a ver si mi papá hace justicia hoy. ¿Por qué no ni siquiera maltrató a Amnón? Lo único que hizo fue que se le subió el azúcar. No hizo nada. No hizo nada. Hermano, ahí había que hacer algo. ¿Qué decía la ley? ¿Qué decía la ley? En ese momento, ¿alguien se recuerda qué decía la ley? La ley lo obligaba a este hombre a casarse con ella y a hacerse cargo. Y mucho cuidadito la maltrataba, porque la tenía que honrar. Ni siquiera eso hizo, hermano. Si era fácil, no era de matar a su hijo. Era de jalarlo y decirle, eso hiciste, y métele una buena, hermano. Quitarse el cincho que no usaban, ¿verdad? La correa, ¿cómo le dicen ustedes a el cinto? Y darle, duro. No que algunos corrigen con cincho de trapo, con cinto de trapo, para que solo para taparle el ojo al macho. Así no es la cosa. Entonces, hermanos, las injusticias que se hacen en la iglesia las tienes que tratar. Si no, estás pecando. Es la última caída del justo. Ahora mira lo que esto hacia donde llevó. Bueno, el anterior. Entonces, Absalón planificó algo. ¿Y sabe qué? Entre paréntesis, hermano, ¿a quién había invitado Absalón? ¿Ustedes se recuerdan del pasaje? ¿A quiénes había invitado? Había invitado a David. El plan de Absalón era descabecharse a David, a su papá, por no haber hecho algo. Ese era el plan. Pero David no quiso ir. Le dijo, no, hijo, vamos a hacer carga para ti. Y le insistió, y David insistió, y dice la Biblia, y no quiso ir, se salvó. Bueno, si no vas tú, entonces que vaya Amnón. O sea que Amnón no estaba invitado. Era David el que le iban a cortar el cuello. El plan era contra él. Entonces, si no vas tú, que venga Amnón. ¿Y por qué va a ir Amnón? Le dijo, ¿y para qué va a ir Amnón? Y dice que le insistió mucho hasta que dijo, basta, bueno, pues que vaya. Y lo mataron.
Ahora, esa fue la consecuencia de no haber corregido el pecado anterior, pero mire pues, y esta vez, siempre en la corrección de los hijos, ¿qué hizo para corregir todo? ¿Qué hizo porque mató? ¿Qué hizo porque mató a Amnón? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Nada. Y dice acá, el rey David ansiaba ir donde estaba Absalón, el asesino. Pues con respecto a Amnón, el asesinado, que había muerto, ya se había consolado. Y dejó a Absalón. Está bueno. Dejó a un violador en la iglesia y dejó a un asesino en la iglesia. No dejes a los violadores en la iglesia. Que un muchacho ya va, mira, un muchacho, ¿cómo decirlo? O una muchacha, porque puede ser muchacho o muchacha, se agarró. Así decimos allá nosotros. Espero que no sea muy crudo ni vulgar acá. Se agarró a una de las patojas. Y entonces era una señorita de buenas maneras y todas las cosas. Y la deshonró. Pero ya que pase 2 veces. No, ahí hay que poner un alto. Vení para acá. No, es que yo no la quiero. Entonces, ¿por qué le hiciste eso? No, pero yo no me caso. Compadre querido, porque la vida es puro vacilón. Sí, pero algo tenemos que hacer en esto. Algo hay que hacer. No, pero no, yo no lo hago, que no sé qué. La familia entera se opone. Yo tampoco estoy de acuerdo, pastor, con esa su justicia. Pero tenemos que actuar de acuerdo a lo que Dios dice. Se van a ir familias. Pero nosotros no debemos actuar porque se vayan a ir o se van a quedar familias, sino que debemos actuar por lo que nos dicta la conciencia que Dios purificó en nuestros corazones. Es decir, esto no es correcto. Y mejor si se llama a un concilio, si estamos nosotros involucrados, algún amigo muy cercano o algún pariente, para decir, no, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Pero justicia, hay que hacer justicia. Este hombre después dejó que regresara a Absalón y entonces el atentado que quería hacer con anterioridad lo hizo. Esa idea no le nació a Absalón de la noche a la mañana. Ay, hermano, quería matar a su papá por no hacer justicia. Y el otro, había contratado la empresa de publicidad más poderosa de su país, y ponía en los anuncios, el próximo presidente, Adonías, vote por él para tener tortillas todos los días con Adonías. Y entonces, y el rey sabía y no le decía nada. No lo llamaba y le decía, mira, ¿por qué estás haciendo tal cosa? Yo creo que nosotros tenemos que llamar a la gente y decirle, ¿por qué estás haciendo eso? No lo hagas. No lo hagas. Cuando uno ya se platicó entre, mire, por ejemplo, perdone, pero como ni modo. Algunos hermanos le ponen que están bajo la cobertura y que no tienen ningún impedimento legal en sus países. Le ponen a sus iglesias misión, qué sé yo, X, pero dicen que son de Venezuela. Entonces yo les digo, muchachos, ¿por qué lo hacen? Si tienen cosas legales o si lo hemos conversado, no hay problema. Por ejemplo, en Cuba teníamos una iglesia que se llamaba Primera Iglesia Pentecostal de Cuba, con su propio logo y todo.
Cuba, hace años que no se permite, hace 50 años que no se permite dar personería jurídica, AR, lo que ustedes le llaman acá, a ninguna iglesia. Entonces, hermano, para estar amparado por la ley, tenía que fluir en ese nombre, en esa AR. Sí, no hay problema. Por eso dije, impedimentos legales. Pero hay otros que lo que quieren es un adoniazo. Ustedes contratan sus publicistas, hacen su propio logotipo, hacen su propio anuncio, hacen todo, y no somos de la misma familia, pues. ¿Cómo le gustaría a usted, entre paréntesis, cómo le gustaría a usted que su hijo, el hijo suyo, le dijera, fíjate papá que no me gusta tu apellido? Es que no me gusta, que me molestan mucho en la universidad que me dicen PUC. Yo me voy a poner Gregory Peck en vez de Gregorio Puc. ¿Cómo le gustaría? Como dicen ustedes acá, ¿cómo ves? ¿Ah? Sería malo, ¿verdad? Pero lo peor sería no decírselos. Les aprovecho para decírselos, ¿verdad? ¿Ah? Sí, aún en las invitaciones que le hagan a ustedes, ese tipo de iglesia. Podría ser un banquete de Absalón. ¿Ah? Hay cosas que, digamos, nosotros platicamos con algunos y que nos ponemos de acuerdo y decimos no hay problema. Por ejemplo, con Germancito nosotros platicamos. Entonces me dijo, mira, fíjate que está Águila, que por aquí, que por allá, ¿qué decís? No hay problema, hace 50,000 años de eso. Yo tenía 15 años, él ya era mayor de edad, pero en ese tiempo. Entonces yo le dije, sí, no, pero él no hubiera podido no decirme nada y ponerlo. Hoy me dijo, mira, ¿te parece? Y en ese momento yo dije, sí, no hay ningún problema. No veo problema. Pero digamos, se levantan un montón de hermanos que tal, y algunos, cuando se los digo, deciden irse. Teníamos uno en Nueva Jersey que se llamaba Gregorio Puc. Y yo le dije como 2 veces, vos, ¿por qué tenés ese logo y por qué esos ministerios tal? No sos de lo nuestro. Sí, 2 veces. La última hora se fue. Y se fue bien bravo conmigo y no le hice nada, pero bueno. Pero tal vez porque creo yo que ese es un pecado que nosotros tenemos que llegar con los hermanos y decirle, sin tener un espíritu de control. Decirle, papayito, hagámoslo de esta manera. Alineémonos, hombre. Amén. 7 veces cae el justo. Pero aquí tenemos que ver unidad. Bueno, entonces, tal vez hay algún hijo tuyo espiritual que lo está haciendo mal. Llámalo y dile, mira, eso no está bien. No está bien. Dice que te vieron en tal lugar. ¿Cómo es eso que te vas a meter ahí a ese seminario del CAP y no puedes venir aquí? ¿Cómo así? ¿A cuenta de qué? Tenés dinero para ir allá que te cobran caro, aquí no te cobran caro, y rico y todo, y aquí no. No, hermano, es que allá llegó
el Papa. Aquí te podemos dar papas fritas. Amén. Yo cumplo con decirle cuáles son las 7 caídas que yo vi en el justo David. Pero hay otros justos. Fírmese. Busque qué hombres son justos en la Biblia. Solo para darle un tip. Busque qué hombres son justos en la Biblia. Abraham es uno de ellos. Lot es otro, porque la Biblia dice el justo Lot. Y busque Noé y busque las 7 caídas de cada uno de ellos. Ahí los va a encontrar. Ya le di el resto del mensaje. Ahora me quedé sin qué predicar para la noche. Ay, no, renuncio en el nombre de Jesús. Ayúdame, Padre, por favor. Ayúdame. Denle un aplauso al Rey bendito. Vamos a darle tiempo a que podamos adorar a Dios un momentito. Nos ha bendecido Dios mucho. También con estos jóvenes y todos los que ellos representan. Algunos ya no tan jóvenes, pero esos no vinieron. Nos ha bendecido Dios con ellos y con nosotros, y ha derramado Dios un espíritu de adoración que de veras es lindo, hermano. Y yo tengo mi casetera, ya no es casetera, donde ponen el disco, el CD, y tengo los himnos de los nuestros, y digo, no es que sea sectarista, pero qué bendición, hermano. Yo digo, qué lindo. Dios ha derramado sobre nosotros. Así que cantemos un momento. Tal vez vamos a tener que reducir un poco porque me corren bien, para que entonces el predicador que viene, ¿qué manda? Entonces les dejo acá. Le da un aplauso al Rey bendito y le dice, gracias, Padre. Gloria a Dios. Póngase de pie, levante sus manos. Adoremos un momento al Señor. Rindámonos delante de Él.